vamos a iniciar una serie titulada La batalla por la mente. La batalla por la mente. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11 y versículo 12. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El siglo XX ha sido llamado el siglo, o fue llamado el siglo de los avances tecnológicos y descubrimientos científicos más grandes de toda la historia de los seres humanos. Pero a pesar de todos estos avances tan increíbles y asombrosos a los cuales el ser humano llegó en el siglo pasado, como el aumento de la comunicación, el primer carro de gasolina, conquistamos el espacio a través de los aviones, la fisión nuclear, la bomba atómica, las plataformas espaciales, las computadoras, los chips, ahorita todo el lenguaje cibernético, bueno, todas las cosas que sucedieron en el siglo XX no sucedieron en 18 siglos. Entonces, indudablemente nos damos cuenta que del caballo el hombre brincó al motor de gasolina. Después de 18 siglos de andar en caballo, en solo 50 años llegamos a la luna en 1969. Pero a pesar de estos avances, repito, tecnológicos y descubrimientos científicos, es el siglo, de una forma irónica, donde más sangre se derramó, donde más ateos surgieron en la historia humana. Porque antes del siglo XX, la mayor parte de los científicos, y les voy a nombrar solamente algunos: Blaise Pascal, Mendel, Isaac Newton, Louis Pasteur, eran cristianos nacidos de nuevo que tenían la Biblia todos los días en su cama al levantarse y al acostarse. Eran hombres de la palabra de Dios. Pero en el siglo XX, 2 guerras mundiales, de acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia y Estocolmo, 397 revoluciones después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se fundó la Liga de las Naciones Unidas, y más de 87 golpes de Estado en menos de 35 años. Entonces es algo aparentemente contradictorio al darnos cuenta que hemos conquistado el espacio y la época de la computadora y los avances tecnológicos y trasplantes de corazón y descubrimientos médicos y avances científicos inimaginables hace 30 o 40 años de edad, pero que al mismo tiempo el ser humano siga siendo un enano moral. Vamos a pedir a las gentes que llegan tarde que por favor la sienten ahí atrás. Todo este progreso hizo que el hombre se creyera un Dios. Escúcheme con cuidado. Todo este progreso hizo que el hombre se enorgulleciera, porque esta es la tendencia del carácter humano. Y cientos de ateos, repito, se levantaron por todos lados, comenzando a negar la existencia de un creador y de un sustentador del universo. Y podemos comenzar con Sigmund Freud a principios del siglo XX, después podemos seguir con Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán que influyó en Hitler y que declaró que Dios estaba muerto, con Jean-Paul Sartre, el filósofo francés, padre del existencialismo en Francia, con Ingersoll, el último que se acaba de morir, Carlos Sagan, un astrofísico que fue adorado como un dios y que se hizo una película que se llama Contacto, gracias al libro que él escribió, porque toda su vida se la pasó tratando de hacer contacto con seres extraterrestres, y antes de morir, Carlos Sagan dijo en su libro último que escribió: yo hubiera creído que Dios existía si él hubiera hecho contacto con nosotros.
Qué palabras más irónicas, ¿verdad? Al darnos cuenta que el contacto que Dios hizo con nosotros no fue como E.T., el extraterrestre, donde Dios toca así, tin, y ya se hicieron contacto, sino que el contacto que Dios hizo con nosotros es que Él mismo bajó del cielo hace 2000 años para morir en una cruz. Hombres que han influido grandemente en los terrenos académicos y científicos como, repito, Carlos Darwin, Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche, Carlos Marx, Jean-Paul Sartre, Carlos Sagan, todos ateos. Freud era ateo, Nietzsche era ateo, Carlos Darwin era ateo, Marx era ateo, Sartre, Sagan, y todos estos hombres en el siglo XX se levantaron contra el cristianismo y ridiculizaron la Biblia. El cristianismo fue silenciado por muchos años y el mundo cayó entonces en 3 o 4 filosofías que aún continúan todavía permeando y siguen siendo usadas por muchos maestros universitarios y por muchas personas que, repito, se creen más sabias que Dios y creen que con estas filosofías ellos pueden realmente autonombrarse o clasificarse como intelectuales. La filosofía en la cual el mundo en el siglo XXI está entrando se llama el relativismo. Apúntalo, por favor. Relativismo. Es una palabra muy importante para ti en la preparatoria y en la universidad. El relativismo enseña que la verdad no se puede conocer, que todas las verdades son relativas, como la palabra lo indica. Y que si tú vas a conocer una verdad, va a ser tu verdad y yo tengo mi verdad, o sea, no hay una verdad absoluta. Entonces, el relativismo es la antítesis del absolutismo. Y cuando venimos a la Biblia, descubrimos que las verdades de la Biblia son absolutas. O sea, sí existe la verdad y es una sola la verdad. Y cuando Jesús vino al mundo, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si el ser humano está buscando la verdad dentro de este planeta que nos rodea, oyendo a Sartre, oyendo a Sigmund Freud, oyendo a Carlos Marx, oyendo a hombres iguales a ti e iguales a mí, el ser humano ha hecho el ridículo, porque la verdad no se puede encontrar entre nosotros. Nosotros teníamos que levantar los ojos al cielo y entender que si existe una verdad, solamente Dios la puede poseer. Entonces Dios, dice la Biblia, bajó del cielo en la persona de su Hijo Jesucristo para revelarnos la única verdad absoluta que existe y la cual está plasmada en las páginas de la Biblia. La verdad la podemos encontrar única, exclusiva y de una forma, ahora sí que se podría llamar dogmática en la palabra de Dios. Fuera de la Biblia, cualquier verdad, cualquier filosofía, cualquier doctrina, cualquier sistema de pensamiento que tú compras un libro en Ibsen, en Samuels, El caballo de Troya, ahorita está El Código Da Vinci, un libro que ataca a Jesucristo, que dice que tuvo relaciones con María Magdalena. Y así se levantan barbaridades, que Cristo comió chorizo en Toluca, que Cristo estuvo por allá. Los mormones dicen que Cristo estuvo en los Estados Unidos, que estuvo en Cachemira, que nació en Cachemira, y nos damos cuenta que estamos bombardeados por filosofías, por escritores, por libros, por personas que sinceramente tú piensas, ¿verdad?, de cuál fumaron. Porque todas las cosas, ¿verdad?, es lo más fácil del mundo es inventar un mito, una leyenda, hablar mentiras. Y cuando venimos a la Biblia, nos encontramos con un libro donde está respaldado por la historia. No es un libro como el Corán, como los Vedas, como el Popo, como el Mahajanivana Sutta, como el Tripitaka de los libros de Buda, que no tienen historicidad, como las profecías de Nostradamus, que son cuartetos que están vagando en el aire y que puede que quizá chance y llegas a la Biblia y dice el rey que vivió en tal año, bajo tal imperio, bajo tal gobernante, bajo tal historia, la geografía, la ciencia, la antropología, la arqueología, dan testimonio
que las páginas, los reyes, los protagonistas que existen en la Biblia son hombres de carne y de hueso. No son mitos, no son leyendas, no son historietas, no son el hombre araña. Esto es importante que nosotros lo veamos porque con la ausencia de Dios y con el ser humano creyéndose Dios, el mundo fue azotado por el relativismo. Las personas que no creen en Dios no creen que existe nada, pero estas personas van a acabar creyendo en cualquier cosa. Vuelvo a repetir, las personas que no creen en la existencia de un Dios no creen que exista nada, pero esas mismas personas van a acabar creyendo en cualquier otra cosa. Esa es la tragedia del ateísmo. Después del relativismo vino el humanismo. Es otra filosofía que está permeando ahorita las mentes de millones de estudiantes y de maestros. El humanismo enseña que el hombre es la medida de todas las cosas y no Dios. O sea, tú quieres saber, fíjense usted lo que enseña el humanismo, tú quieres saber el origen del universo, ¿a quién le vas a preguntar? Al científico, hermano, al científico. A ver, señor científico, venga para acá. Dígame usted, ¿qué método va a tratar de usted de aplicar para decirnos cómo comenzó el mundo, el ser humano y el universo? Y entonces el científico te va a contestar, quiero decirte algo honesto, si el científico es honesto, no se puede científicamente demostrar el origen del universo. Porque para que sea científico, recuerda lo joven que me escuchas, díselo a tu maestro, necesita ser repetitivo. No se puede llegar y trasladarse hace millones de años para decir así comenzó. Entonces, ¿de dónde sacan? Cuando tú vas a una librería o en tu libro de historia o de geografía, dice así, pues en la época paleozoica, hace 4,5 millones de años, un momentito, maestro, ¿de dónde sacaron los 4,5 millones de años? Bueno, te van a contestar, hay métodos como el carbono 14, el potasio argón, la radiactividad para medir los fósiles y poder determinar el tiempo de existencia de las cosas. Espérame tantito, el carbono 14 se equivocó por 15 millones de años. En la radiactividad se ha equivocado por 25 millones de años y el potasio argón se ha equivocado por más de 50 millones. De los 97 métodos científicos que existen, estos 3 que son los más aproximados, los 3 son de carácter especulativo. O sea, son aproximaciones, son cálculos que no pueden determinar con exactitud qué es lo que está sucediendo. Entonces, ¿quién nos va a decir de dónde venimos? ¿Quién me va a decir por qué tengo los problemas que yo tengo? ¿Por qué reacciono como yo soy? ¿Por qué a veces mi conducta es contradictoria? A ver, ¿quién es la persona experta en los problemas de conducta? Les llaman psicólogos o les llaman psiquiatras. Entonces tú vas con el psiquiatra y le dices, oiga señor, fíjese que en la noche aúllo como coyote. Le pego a mi esposa, lo que hago no lo entiendo. Mire, explíqueme usted, señor psicólogo, yo sé que este cigarro me afecta dientes, encías, laringe, tráquea, esófago, alvéolos. Yo sé que este alcohol que me tomo me está matando mis células y yo sé que me estoy autodestruyendo. Dígame usted de dónde sacamos, no solamente yo, sino millones de seres humanos, esta naturaleza autodestructiva. Dígame usted, contésteme. 1 Corintios 2:11. Lo acabamos de leer. ¿Quién de los hombres, pregunta la Biblia, sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? La Biblia pregunta que ningún ser humano sabe quién es ese ser humano, porque para que yo sepa quién soy, necesito primero entender mi naturaleza espiritual. Sigmund Freud y la psicología y la psiquiatría, con respeto a los psicólogos presentes o de los que nos escuchan a través de las cintas, con mucho respeto, se equivocaron al creer que el problema humano se limitaba a la psique, a la mente. Y la Biblia dice que el problema humano no radica
ni se encuentra en la mente, sino que trasciende todavía y que se encuentra en lo que la Biblia llama y explica y conoce como el espíritu. Ahora, ese espíritu que está dentro de ti y ese espíritu que está dentro de mí, ¿cómo lo puedo yo ver con una lupa? Analizándote los tejidos con un microscopio, haciendo experimentos como los hizo Freud con personas neuróticas o esquizofrénicas, o que los hipnotizaba, enfermos de histeria, para ponerlos en la mente subconsciente, para que subconsciente pudiera arreglar el consciente, para que regresando al consciente pudieran actuar subconscientemente y determinar qué era lo que era la subconsciencia. Si nosotros creemos que en la mente se encuentra el problema, fracasamos, porque Dios nos revela en la Biblia que el hombre es espíritu, tiene un alma y vive dentro de un cuerpo. Nadie más que el creador del universo puede revelarnos la constitución y la forma en la que fuimos diseñados. Hace muchos años, para ilustrarles esta verdad, estaba allá por 1905, un señor abrió su cofre de su carro y sacó los cables y quería arreglar el motor y tenía la grasa hasta por acá, se remangó las mangas y no pudo. Y entonces venía otro carro junto con él y se bajó un hombre muy elegantemente vestido y le dijo al señor que estaba tratando de arreglar o reparar su motor: ¿me permite ayudarlo? Y le dijo: claro que sí, yo tengo aquí ya 2 horas ahí, no puedo arreglar esta cosa. Y el señor elegantemente vestido agarró un cable y el otro cable y los juntó, dijo: prende el motor, y arrancó el motor. Y se sorprendió este hombre y le dijo: oiga, ¿usted cómo supo? Y me arregló en 5 segundos lo que aquí en 2 horas no he podido hacer. Y el señor elegantemente vestido le contestó y le dijo: yo soy Henry Ford, yo hice el coche. Y así estamos nosotros, con la grasa hasta las manos, con psicólogos, Walter Mercado, psiquiatras, la doctora Corazón, brujos, doña Sabina, ocultistas, gurús, el Dalai Lama, etcétera, etcétera, buscando en hombres las respuestas que no están en nosotros. Tenemos que recurrir al creador, al fabricante del automóvil, del ser humano, porque él es el único que me puede decir cuál es mi problema. William Shakespeare atribuyó el problema humano a un defecto trágico. Sigmund Freud, el medio ambiente. Carlos Marx, a la lucha de clases. Y cada quien le ha bautizado como ha podido. La Biblia le llama pecado. El pecado es lo que ha hecho al ser humano autodestructivo y es lo que nos va a llevar a la Tercera Guerra Mundial. Nuestra tecnología, nuestra supuesta inteligencia, nuestra soberbia intelectual y que yo no necesito que nadie me enseñe, yo no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer, yo puedo tener la capacidad para establecer mis reglas, yo sé cómo tratar a mi esposa, yo sé cómo ser un buen padre, yo sé cómo administrar, yo sé cómo ser un buen hijo, yo sé cómo gobernar y lo único que hemos hecho es el ridículo. Porque hemos fracasado rotundamente y lo tenemos que reconocer como seres humanos. Somos gigantes tecnológicamente y enanos moralmente. El humanismo enseña esto, que el ser humano es la medida de todas las cosas. Que el ser humano va a resolver sus problemas sin la ayuda de Dios. Y tenemos a la Organización de las Naciones Unidas, que después de 1947, cuando se fundó la Liga de las Naciones y brincó a Naciones Unidas, han tratado en los últimos 50 años, ¿de qué cosa? De mantener la paz y que no haya otra Tercera Guerra Mundial. Y repito, después de la Segunda Guerra Mundial, 387 revoluciones y más de 90 golpes de Estado. Ahora, en Irak no pudo impedir que pudieran llegar una fuerza de coalición de países a Irak. Las Naciones Unidas no han podido detener las guerras ni lograrán jamás traer la paz al mundo, porque la Biblia dice que la paz no volverá al mundo hasta que Cristo regrese. Y tenemos después el hedonismo, otra filosofía con H, hedonismo. Y la palabra hedonismo significa amar el placer, amantes del placer. Nunca como en los últimos 30 años. Bueno, de los 60, 70 más o menos hacia acá, el mundo había conocido la ola de pornografía.
que ahora a las 5 de la tarde en tu televisión y en mi televisor, en ciertos canales, puedes ver ya como Big Brother que se desnudan a las 12 del día, ante la vista de los niños de secundaria, de primaria y de kinder, que desgraciadamente cae en sus manos la televisión y sus padres no se encuentran en casa. Jamás esto había sucedido. ¿Cuándo habíamos visto que en la calle de Reforma desfilaran henchones, homosexuales y lesbianas, demandando sus derechos? Oye, el día que tú violes mis derechos o los derechos de una tercera persona, pierdes tus derechos. ¿Cómo te atreves tú a demandar derechos cuando tú estás retratando y transmitiendo un mensaje a los niños que están viendo eso, hombres besándose con hombres y mujeres con mujeres, y demandando aún el matrimonio aquí en México de estas personas totalmente irrelevantemente enfermas mentales? Pero hemos llegado a este grado de depravación, de degeneración, donde quieren hacernos que aceptemos una nueva moral, un nuevo estilo de vida. Y como Sodoma y Gomorra, dijo Jesucristo, así será antes de que yo venga al mundo. En Estados Unidos, en Holanda, en Dinamarca, en España, por todos lados, desfiles de homosexuales y de lesbianas demandando sus derechos. Personas enfermas. El otro día platiqué con un homosexual, porque los cristianos debemos amarlos y amar a las personas, pues están enfermos. Y debemos amarlos como seres humanos, pero no estar de acuerdo con su estilo de vida. Y me preguntó, es que yo creo que soy mujer. Y le dije, y discúlpeme lo que le dije, vete al espejo, bájate los chones y ve qué es lo que eres, le dije. Que el espejo te diga si eres hombre o si eres mujer. Porque no me digas que no sabes quién soy. Claro que sí lo sabes, y en el espejo te lo puedes decir que eres hombre. Y que tienes que portar como hombre, y el sexo fue hecho para los hombres y para las mujeres, y para que el hombre y la mujer tuvieran y trajeran hijos aquí al mundo. No fue para que te fueras. A Adán no le trajo a Jorge Dios, ni a Pepe le trajo a Eva. ¿Cómo que no sabes quién soy? Pues no sé, a lo mejor ya soy Madonna, me dijo. El hedonismo es la nueva filosofía de Sodoma y Gomorra, donde los hombres nunca se han dedicado a buscar el placer. Ahora van de mujer en mujer, de pornografía en pornografía, de película en película, cada vez cosas más sádicas, sadomasoquismo. Nunca el mundo, desde Sodoma y Gomorra, había visto tanta depravación internacional. Y nosotros no podemos permanecer callados. Tenemos que hacer oír la voz del Señor en la Biblia. El juicio viene, arrepiéntete de tus pecados. Y tenemos también, ¿verdad?, toda forma de crímenes, secuestros, robos, violaciones, y ahora el colmo, ¿verdad?, y la gota que derrama el vaso de agua, niños asesinos de 8 a 12 años de edad. Ahora son los nuevos asesinos, los niños. Entrando a escuelas en Estados Unidos y matando a sus maestros de 10, 12 años de edad con rifles y escopetas recortadas. En Inglaterra, 2 niños de 6 y de 7 estrangularon a una niña, la amarraron con un cable a la reja de su casa porque la niña sacó mejores calificaciones que el niño. La ahorcaron, de 7 años de edad la niña. Y son síntomas de una sociedad en descomposición. Son síntomas de que el mundo está verdaderamente con una muerte terminal. Esta es una batalla por la mente humana. Una guerra que va a decidir si tus pensamientos vas a permitir que los moldee el relativismo, el humanismo o el hedonismo, o permitirás que Dios cambie tu manera de pensar. Esta decisión que tú vas a tomar y que los cristianos ya tomamos cuando recibimos a Cristo es precisamente lo que determinará tu destino eterno. La Biblia dice, he aquí les pongo la bendición y les pongo la maldición. Deuteronomio capítulo 11, 26 al 28. Escoge pues la vida para que vivas tú y tus hijos y los hijos de tus hijos. Y no escojas la maldición, porque ésta te vendrá. Amó la maldición y esa le vino. Nosotros tenemos que recordar algo, amados santos de Dios y damas y caballeros que nos visitan, que somos agentes morales.
responsables de nuestras acciones delante de nuestro Creador. Y que vamos algún día, te puedes burlar en este momento y mascar chicle, decir, pues no es cierto, puedes decir misa si quieres, pero ¿sabes algo? Tienes que morir. Y la Biblia dice, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Así que puedes burlarte y puedes decir que no y puedes autoengañarte, pero la Biblia dice, prepárate para encontrarte el día de tu muerte con el juicio eterno delante de Dios. El que tiene al Hijo, dice la Biblia, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces vamos a tener que comenzar a determinar quién es el que me ha metido las ideas que ahorita tienes que te hace pensar y actuar como actúas. O sea, la gente y tú y yo actuamos, hacemos, hablamos lo que hacemos y decimos lo que hablamos o lo que estamos pensando, porque eso es lo que yo pienso y lo que yo creo. Si yo creo que el homosexualismo no tiene nada que ver, es que alguien me metió esa idea. Alguien me convenció, yo me guié a convencer de que soy mujer y soy hombre, o soy hombre y soy mujer, o que si creo que el comunismo, si creo que la psicología, es porque alguien me metió esas ideas. Y la pregunta es, ¿quién te la metió? ¿De dónde vino esa idea? Que no existe Dios, que el que no avanza no tranza, que el que no tiene relaciones sexuales antes de casarse no se pueden conocer nunca. ¿De dónde vienen esas ideas? Del mundo. De Satanás, de maestros en la escuela, universitarios, de ateos en la preparatoria, de académicos, de doctores que se creen que porque tienen un título académico son expertos en determinar la moral de los seres humanos. Y la moral no se puede legislar por los seres humanos. Dios es el legislador de la moral. Imagínense ustedes que nosotros tuviéramos la prerrogativa de legislar la moral. En España se permitió la marihuana ya en las discos. En Dinamarca ya se permiten los matrimonios homosexuales y en Holanda también. Entonces, en algunas partes del mundo tienen esa moral. En otras partes del mundo no tienen esa moral. ¿Quién está bien? ¿Quién va a determinar qué es bueno y qué es malo? Los nazis al acabar la Segunda Guerra Mundial estaban convencidos que actuaron bajo las órdenes del Führer. Y vino en 1947-48 lo que se llamó los juicios de Nuremberg. Ahí en Alemania, donde se determinó que los generales que sobrevivieron a los nazis tenían que ser sentenciados a muerte. ¿Saben qué contestaron los generales nazis que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial? Cuando les preguntaron por qué mataron a 6 millones de judíos, por qué a los niños los aplastaron con piedras, les arrancaron la piel y los ojos para hacer lámparas y los dientes para vender el oro de los niños y las mujeres. ¿Qué ustedes no saben que esas cosas es algo que va contra tu propia naturaleza? ¿Qué acaso le preguntaron a un general, ¿qué acaso en la noche usted podía dormir, señor? Al haber hecho lo que estaba haciendo, y él se levantó y dijo, es que el Führer nos dio las órdenes y estábamos sometidos a la autoridad. Vino la segunda pregunta, pero aparte de la autoridad, hay un principio moral que se llama la conciencia. Y cuando en la guerra, por ejemplo, de Vietnam, los generales le dijeron a los soldados, maten a los civiles, hubo soldados y tenientes que dijeron, no podemos matar civiles aunque nos hagan corte marcial. Y prefirieron la corte marcial a violar su conciencia. Hay algo que nadie te puede robar y es tu conciencia. Nadie te puede obligar a ver pornografía. Nadie te puede obligar a adulterar ni a hacerle infiel a tu esposa ni a tu esposo. Nadie te puede obligar a robar. Nadie te puede obligar a que pierdas tu virginidad y tu decencia y tu pureza sexual antes de casarte. Tú lo determinas libremente. Tú lo aceptas con tus principios en tu vida y tú determinas la clase moral que tú vas a tener. Y es la persona que tú eres en esta tarde. Tú piensas ahorita como piensas porque eres el resultado de tus pensamientos pasados. Ya te has ido moldeando y te has ido adaptando a esos pensamientos y los comienzas a aceptar y aceptar hasta que llegas a matar tu conciencia, a cauterizar tu conciencia como una muchacha, ¿verdad? Una muchacha tiene una relación sexual a los 12 años y no puede dormir. A los 13 y llora. A los 15 ya no dice nada. Y a los 16 se lava la boca como si con una concha y dijera, yo no he hecho nada. A los 18 es la cosa más normal acostarse con su novio. ¿Ves? Tu conciencia fue muerta, fue cauterizada, la mataste porque no quisiste enfrentarte a tu conciencia. Y de eso, dice la Biblia, somos responsables.
En Romanos capítulo 12, antes de 1 Corintios está Romanos, para que no se vayan a Génesis. Romanos 12, en el versículo 1 y 2, tenemos este desafío. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis, fíjense, Dios nos manda que nosotros lo hagamos. No le digas a Dios, Señor, hazme puro de corazón, hazme pura de corazón, Señor, quítame lo carnal, Señor, hazme bueno. Él ya nos dio, estoy hablando a los cristianos, Él ya nos dio el Espíritu Santo y la Biblia como los instrumentos y los medios para nuestra santificación. Entonces, Dios espera que ahora que yo tengo el Espíritu Santo y tengo su palabra y dio su vida por mí en una cruz, ahora yo decida. Por eso somos responsables. Yo determine presentar mi cuerpo en sacrificio vivo. Se nos manda pues, por las misericordias de Dios, por todo lo que Cristo hizo en la cruz, que ahora nosotros presentemos nuestro cuerpo en un sacrificio ya no muerto. Dios no quiere sacrificios muertos, sino que ahora mi cuerpo sea un sacrificio vivo. Muy bien, vamos a entenderlo. Los cristianos tenemos un desafío del cielo. Dios quiere que nosotros hagamos sacrificios vivos diarios. ¿Qué significa esto? Pasa una muchacha guapa, vas a Acapulco, ¿verdad? Estás en la playa, ya pasó un bikini por ahí, ¿verdad? Pero eso, para que hagas así y te quedes ahí 1 minuto o 30 segundos o que sigas con la mirada de esa muchacha, es un mundo de diferencia. Entonces, no podemos evitar que los pájaros vuelen arriba de la cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido arriba de nosotros. Entonces, Dios me está diciendo, Armando, todos los días vas a enfrentar tentaciones a través de tus ojos, porque a través de los ojos entra todo. Yo espero ahora que tú descubras, me dice Dios, que tú descubras que el poder que te ha dado no es un espíritu de cobardía, es un espíritu de poder y dominio propio. Y vas a comenzar a ejercitarte, como un futbolista tiene que comenzar. Nadie nace en la cancha y ya mete goles de la noche a la mañana. Es una vida nadie toca la 9ª sinfonía de Beethoven en el piano o la polonesa de Tchaikovsky, ¿verdad? De la noche a la mañana. Un karateca no es cinta negra de la noche a la mañana. Todo requiere preparación. Entonces, tú quieres llegar a dominar tu mente y tus pensamientos, comienza a entrenarte y no veas las cosas que sabes que son pecado a los ojos de Dios y que son sucias a los ojos de Dios. Comencemos a desarrollar la pureza, se llama la pureza sexual. No toques a tu novia, no dejes que te toque tu novio. Vas a un puesto de revistas, no veo esa revista, te cae una en las manos, estás en el consultorio del dentista, tengo una revista, sale por una muchacha, la volteas la página y comienzas a apagar el switch y no dejar que los pensamientos te dominen. Si tú sigues viendo y no comienzas a controlarte porque no te importa el dominio propio, vas a acabar alimentando a un monstruo dentro de ti que te va a comer tarde o temprano. Y cuando quieras dominarte, no vas a poder dominarte con tu novia, no vas a poder dominarte con la secretaria, y el que cometa adulterio es falta de entendimiento. Corrompe su alma, el que tal hace, heridas y vergüenza hallará. ¿Por qué caíste en el pecado? Porque de antemano, días, semanas antes, te preparaste psicológicamente con las películas que veías, que rentabas, lo que te permitiste, los lujos que te diste en el hedonismo, en la búsqueda de tu placer. Y saben una cosa, Dios no nos dio el sexo para usarlo antes del matrimonio. El sexo es algo precioso, maravilloso, pero no es una diosa. Y el hombre está adorando al sexo, está ensexado de una forma dogmática, radical, extremista, enfermiza, donde todo es sexo. Hasta para cualquier muchacha que anuncian, tiene que ponerle en bikini. Hasta para un jabón anuncian con sexo el jabón. Porque es el mundo que vivimos, que tiene el propósito de atacar ¿qué cosa? Nuestra mente. Y la Biblia dice, presenta tu cuerpo, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro ¿qué cosa? Aquí la palabra entendimiento, a los que les interese la palabra griega nous, que es la mente. ¿Qué dice Dios? No te conformes a este siglo. En el griego dice, no permitas que el mundo moldee tu manera de pensar. Hay dos moldes. El mundo me quiere moldear para que la muchacha se ponga minifalda, se ponga el escote con el ombligo de fuera, que se cuelguen aretes, que se pongan aretes aquí en las pestañas, en la lengua, en las uñas, en las orejas, en el pelo, etcétera, etcétera. El mundo tiene un molde y la moda la impone el mundo, las diversiones, el arte, la popularidad, la cultura, las diversiones. El mundo tiene su molde, Dios tiene el suyo. Y Dios me dice, tú estás en medio y la batalla por la mente es quién va a ganar en tus pensamientos. ¿Vas a dejar que te gane la moda del mundo o vas a permitir que yo cambie tu manera de pensar? Y esta decisión que nosotros tenemos que tomar, algún día daremos cuenta de ella. Fíjense lo que dice aquí con detenimiento. No se conforma en este siglo y se nos manda transformarnos. Esta palabra es muy interesante porque es la palabra griega metamorfosis. Metamorfos, que significa cambio de forma. Dios me dice, Armando, necesitas, y te lo voy a decir sinceramente, me dice Dios, un verdadero lavado de cerebro. Un día un maestro en la universidad en México me dijo, ¿a usted quién le lavó el cerebro? Y le dije, a mí Jesús, ¿y a usted quién se lo lavó? Y le dije, y bien que lo necesitaba. Pero el problema está que, ¿quién es el que nos lava el cerebro? ¿Quién le dejó lavar el cerebro a usted? Le dije, a usted se lo lavó Carlos Marx. Por eso usted es marxista-leninista. Ahí me lo lavó Jesús, el Hijo de Dios. Esa es la grande diferencia. Entonces nos damos cuenta que hasta los terroristas se lavan el cerebro. Ahí en la franja palestina y en la costa mediterránea, donde está la franja de Gaza, donde están los filisteos, ahorita los palestinos luchando, a los niños, desde los 3 años en el kinder, a los palestinos se les enseñan a los niños que los judíos son unos monstruos, que deben de morir y que son algo por lo cual ellos algún día deben sacrificar sus vidas. Entonces, un terrorista es una persona que tiene lavado su cerebro y que está convencido que si se pone bombas y se mete un camión y muere, al despertar 70 vírgenes lo estarán esperando por toda la eternidad. Les prometen 70 vírgenes y a la familia la sostienen de por vida, a las familias de los terroristas. Entonces nos damos cuenta que tanto los terroristas como los homosexuales, como los comunistas, como los ateos, como cualquier persona, todos piensan como piensan porque aceptaron la filosofía que les impusieron. Y si nosotros aceptamos la filosofía de aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, yo soy el Dios todopoderoso que tuvo un propósito para haberte creado, que anhelo que seas feliz, que estés contento, que tengas mi paz, que tengas y descubras el propósito y el sentido de tu vida. Si tú me entregas tu vida, dice Jesucristo, ríos de agua viva saltarán dentro de tu ser. Y esa paz, esa seguridad, esa confianza que Dios nos da, es el testimonio más grande que tenemos, que Él es la verdad. Él es la verdad. Nadie me puede dar esa paz que mi vida tiene en medio de los problemas que estamos atravesando. Es una paz, dice la Biblia, que sobrepasa el entendimiento. Es una seguridad que tú sabes ya a dónde te diriges tu vida. Es una seguridad que sabes que en el momento que nos muramos, no importa si hoy, mañana, dentro de un mes, sabemos en quién hemos creído. Y sabemos que Él es fiel para guardar nuestro depósito en aquel día. Dice la Biblia, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Cuál es el desafío que tenemos? Comenzar a cambiar nuestra forma de pensar. Ese es el desafío que Dios te da en esta noche. Cambia tu manera de pensar. En otras palabras, sácate el disco duro. Los softwares que tienes, yo por ejemplo, antes de mi testimonio personal, antes de venir a Cristo, yo era marxista.
Yo fui criado en un hogar católico como todos en México. Me eduqué en los colegios lasallistas, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, los hice en el colegio La Salle. Académicamente son las mejores escuelas que hay en México, se puede decir, les llamo los hermanos lasallistas. Sin embargo, me decepcioné tanto de mi religión, al darme cuenta que no me daba respuestas y que era una hipocresía total y que era una política más que cualquier otra cosa, que me volví al otro extremo y me hice ateo. Y yo perseguía a cristianos. Pregúntenle a mi hermano. Perseguía a los cristianos. Y me invitaba a las reuniones y me burlaba. Y un día hasta quise incendiar una reunión donde estaban unidos para orar. Que le eché gasolina alrededor de la casa. Estaba bien enchamucado. Endiablado estaba totalmente. Hasta que, verdad, me encontré con una persona que con la Biblia me mostró y llegó una crisis en mi vida y a los 25 años de edad caí de rodillas y le dije, Señor, si tú no eres quien es, tú eres la razón por la cual he estado, todo lo que he buscado en Marx, me quería ir con los lamas, con los tibetanos, que aquí en Avándaro, que los hippies, que la mota, que el alcohol, que mujeres. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Buscando la verdad. Buscando en dónde se encuentra, en el placer, en el marxismo, en la revolución, siendo terrorista, asaltando, robando, en mi profesión, en dónde puedo encontrar la razón de mi existencia, y en ningún lado la vas a encontrar, porque es Jesús la razón por la cual tú vives y por la cual yo vivo. Y hasta que tú no tengas a Jesús en tu vida, jamás podrá tu vida realizarse como ser humano. Y finalmente dice este versículo, que lo que tenemos que transformar entonces es la renovación del entendimiento. Cuando yo me convertí, ¿por qué pensaba como yo pensaba? Porque tenía un software de Marx, un software de Nietzsche, un software de Hitler. Hitler lo adoraba. El Che Guevara tenía su foto, el Che Guevara arriba en mi cama. Entonces me dice Dios, ahora Armando, que llegas a mí, quiero que saques todos esos programas. O sea, comiénzate a desprogramar. Y me tomó tiempo, ¿verdad? 1 o 2 años, pero esta es la vida cristiana, sacar tanta basura que nos metimos de los libros y que Cachemira, vuelvo a repetir, que el caballo de Troya, y que el Leonardo da Vinci, que el código da Vinci, y bla, 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 y toda esa basura, y ahora hay que meternos el software de Dios, el programa de Dios, la Biblia. Y en la proporción en la que le permitas a Dios programarte, es en la medida en la que sacarás tu antiguo disco duro y entonces comenzarás a conducirte y a portarte y a vivir y a actuar como Dios quiere que actúes. ¿Cuántos aquí, verdad, no saben tratar a su esposa porque tienen programas que creen que son hijos de Villa y nietos de Zapata? Machos. Es que mi padre era macho y tenía 3 viejas, hermano. Pues ahora tú cambia y no tengas más que una... vieja ahora que sea tu esposa. Y para eso necesita ¿qué cosa? Sacar esa manera de pensar, aceptar los pensamientos de Dios, y entonces voy a cambiar y voy a ser diferente con mi esposa. Pero yo no puedo ser diferente con mi esposa hasta que no acepte que Dios tiene razón. Yo no puedo aceptar someterme a mi esposo hasta que yo acepte que Dios tiene razón. Y si yo digo que Dios tiene razón y no lo vivo en mi propia casa o en mi propio hogar, soy una contradicción. Comienzo a desintegrar mi personalidad. En la psicología le llaman esquizofrenia. Mente dividida. Tienes una cara en tu casa, vienes aquí, pones cara de San Martín de Porres en la iglesia, en el fútbol tienes otra cara, en el cine tienes otra cara, tienes como 5 máscaras. No podemos ser así en la vida cristiana.
El cristiano tiene que ser una persona auténtica, genuina, sincera, transparente y ser como es en todos los medios ambientes, en todas las culturas, en todos lugares a donde él vaya. ¿Cómo se logra esto? Cambiando nuestra forma de pensar. La batalla por la mente. Oremos. ¿Quién de los hombres conoce las cosas del hombre, dice la Biblia, sino el espíritu del hombre que está dentro de él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios. Señor, tú nos dices en esta noche a través de la revelación de la Biblia que el ser humano nunca se va a llegar a conocer hasta que nazca de nuevo espiritualmente. Hasta que su espíritu, con el cual nacimos muertos, separados de ti, no se ha resucitado en la conversión y a través del arrepentimiento de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque esto es lo que se llama en la Biblia la conversión, la regeneración. Es un cambio total de naturaleza, donde nos infundes tú tu naturaleza divina y comienzas a tratar de cambiar nuestra mente en la proporción en la que nosotros nos sometamos y seamos mansos ante tus mandamientos y ante tu palabra. Padre, te damos gracias porque es la forma donde se puede vivir con paz. No hay paz más que viviendo cerca de ti, Señor. Y nadie podrá conocer la paz, ni la tranquilidad, ni la seguridad en la vida, más que cerca de la cruz. Señor, te damos gracias porque has venido a revelarnos tu mente en la Biblia. Así lo escogiste tú soberanamente, que fuera la Biblia el manual del fabricante para el producto que somos nosotros. Y ahora te hemos conocido, Jesús, Hijo de Dios. Hemos sabido que diste tu vida por nosotros en una cruz y que derramaste tu sangre preciosa para que nosotros pudiésemos tener el perdón de pecados y la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Te damos gracias, Señor, porque en esta noche has venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Dios te dice en esta noche que tú no estás aquí por accidente. Ninguna persona en esta noche ha venido aquí por coincidencia. Dios te está buscando y te está hablando porque te ama. Y Él no quiere que sigas los caminos que tú creías que eran derechos, pero que te llevarán a la muerte. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás en esta noche para poder yo cambiar de vida, para comenzar a vivir de nuevo, para poder tener una muerte segura y confiada en que al abrir mis ojos yo vea a Jesucristo y no me encuentre en el infierno. La Biblia dice en primer lugar que te arrepientas de tus pecados. Arrepentirse es reconocer simplemente que tu vida es una vida equivocada, que has vivido equivocadamente y que no puedes seguir en esta vida que llevas, y que solo Dios puede darte el poder de cambiar de camino y hacerte que regreses a Él. En segundo lugar, la Biblia dice que creas. Simplemente cree en Jesucristo, que en la cruz del Calvario pagó con su vida por tus pecados y por mis pecados. Que no hay otro profeta, no hay otro Mesías, no hay otro Salvador, no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en quien podamos ser salvos más que en el nombre de Jesucristo. La Biblia dice que Él murió en la cruz para que tú pudieras comprender que Dios te ama y que con esa muerte Cristo salva nuestra alma del infierno. Y en tercer lugar, simplemente ábrele tu corazón. Y ahí desde tu lugar, con tus ojos cerrados, dile estas palabras. Señor mío y Dios mío, en este momento me arrepiento de mi vida.
Aún tengo muchísimas dudas en mi corazón, pero yo sé que tengo que dar el primer paso. Y el primer paso es pedirte perdón por mis pecados, porque creo que en la cruz tú pagaste en mi lugar por ellos, con tu vida y con tu sangre. Creo que a los 3 días te levantaste entre los muertos, Jesús, y que en este momento estás vivo. Y te abro mi vida para que entres a mi corazón como mi Rey, mi Salvador y mi Señor. Te pido que me cambies, que me transformes, que cambies mi manera de pensar, que bendigas mi matrimonio o mi futuro matrimonio, mis hijos, mis padres, mi familia, y que me hagas un instrumento de tu paz. Porque quiero el resto de mis días vivirlos para conocerte y decirle al mundo con cuán grande amor me amaste en la cruz. En el nombre de Jesús, te lo pido y te doy las gracias. Amén.